Lo que les vamos a plantear hoy día es algo que no hemos mostrado. Es un trabajo que venimos haciendo que es nuevo, nos sentimos muy cómodos y con Julio dijimos, mira, vamos a plantear una conversación sobre una serie de conceptos que probablemente, y en este sentido quiero ser súper franco, probablemente en algunos puntos, si no están bien hilados, tómenlo como fragmentos de nuestro pensamiento que se han ido hilvanando post toda la obra que yo creo que está en redes, post todo lo que hay ya desarrollado. Y en cierto modo tiene también, yo creo, eso, yo esperaría que fuera un aporte para el magíster, porque nos pilla, yo creo, en un momento en que nos estamos cuestionando un poco, como decía Siley Mora, quién soy yo y por qué estoy habitando en esta tierra. Un poco, a raíz de una charla que yo creo que nos deja varias cuñas de entender cuáles son los elementos que nos conforman dentro de lo que en algún momento entendíamos como elementos identitarios, pero que hoy día estamos cuestionándonos que en vez de tratar de encontrarlo y entendernos como elementos identitarios, son más bien elementos de un mestizaje que nos conforma. Y que hay una autora que citamos y que vamos a hablar un poco sobre ella, ¿vale? Entonces trajimos la metodología que desarrollamos para un workshop que nos invitaron a Lima, un workshop muy particular porque nos encontró obviamente acá haciendo obras o tratando de proyectar obras en Perú. Entonces era a desarrollarse en la ciudad de Lima, donde nosotros pensamos que todos los estudiantes que íbamos a trabajar eran de Lima, y lo que nos encontramos era que había un estudiante de Lima. Entonces estábamos haciendo proyectos para Lima con gente que nunca había ido a Lima, por ejemplo, como nosotros mismos. Bueno, yo había ido una vez, pues, probablemente, pero no conocía el lugar ni nada. Entonces tuvimos que plantearnos una metodología. Dentro de todo lo que teníamos, traíamos una idea más o menos, hemos trabajado con esto otro, dijimos, y vamos a desarrollarlo de esta forma. Pero bueno, nos encontramos con una serie de cuestiones en el camino que dieron un poco cuerpo a lo que les vamos a contar ahora. Sí, bueno, como decía Felipe, nos disculpan si es que el tránsito de la presentación a veces va por unos rumbos que parecen como abrir nuevos caminos sin cerrarlos, porque efectivamente es un proceso en construcción. Entonces, creo que vamos a contarles un poco de qué va esta idea de pensar en red, que efectivamente se relaciona mucho con lo que dice Felipe, que es el desafío que nos planteó el workshop de Lima de efectivamente trabajar en red, pensar en red y hacer arquitectura en red. Entonces, aquí tenemos como la primera tesis, ¿no? Cómo nos planteamos frente a esta reconstrucción del proceso del workshop de Lima, un poco sacando lecciones de este pensamiento en red. Entonces, ya que la tesis 1 dice no puede haber activación del espacio si no hay una red que lo sustente. Claro. Importante, perdón, te complemento. Importante hacer hincapié en que el workshop nos contacta a nosotros con el nombre del workshop que dice Futuros Posibles. Ese es el título del workshop. Y luego nos disponen en la línea de acción de activación del espacio público. Eso es un poco como el contexto. Ajá. Entonces, bueno, y esta es la tesis que plantea la conversación de hoy, ¿no? No puede haber una activación del espacio público si es que no hay una red que lo sustente. Y la tesis 2 es que el proyecto existe no solo en el espacio, sino también en el tiempo a través de la comunicación. O sea, intentando ya definitivamente establecer una idea respecto a la arquitectura como una arquitectura de la comunicación. O sea, ¿qué significa la arquitectura de la comunicación? Bueno, estamos inmersos probablemente en una sociedad altamente enrevesada, ¿no? Con redes altamente complejas como para poder explicarlo de un solo paraguaso y decir, sí, esta es la arquitectura de la comunicación, ¿cierto? No es la misma arquitectura de la arquitectura parlante, ni tampoco la de Aprendiendo de Las Vegas, tal vez otra arquitectura que es la que estamos tratando de encontrar o definir en esta presentación. Sí, yo creo que en ese sentido el tiempo ha sido un elemento que ha tomado relevancia dentro de la discusión sobre nuestras formas de hacer arquitectura o de proponer arquitectura. Y justamente en este workshop la comunicación toma una fuerza preponderante, justamente porque en esa relación va a ocurrir algo, ¿no? Entonces, bueno, aparecen el resultado, que son las láminas, ¿las vemos? Sí, como, entendiendo que lo que quedó como producto, ¿cierto? Como resultado del workshop fueron unas láminas, ¿cierto? Que en muchos casos traen proyectos que buscan de alguna manera vulnerar o cierto como diluir esos límites que lo definen como tal, y también un lugar que es de algún modo un lugar que va cambiando constantemente, por lo tanto es muy difícil establecer o cristalizar realmente
en estas imágenes que ustedes están viendo una conciencia del lugar tal como la tenemos o hemos acostumbrado a presenciar, ¿cierto? En cortes, elevaciones o dibujos que probablemente no dan la posibilidad de poder contar o narrar esta arquitectura de la red. Entonces, bueno, en este workshop desarrollamos, ¿cierto? un herbario popular que de alguna manera recopilaba como un nudo, ¿no? En esta red algunos quehaceres o algunos tipos de comportamientos que tenían allí, ¿cierto? En el lugar en el sector de Lince, en el barrio de Lince en Lima. Una iglesia popular. Hubo una iglesia popular muy interesante porque retomaba ciertos conceptos o símbolos que ocurrían en ese barrio, que de alguna manera en el workshop los intentamos llevar como a un nivel de estrés, ¿no? de poder de algún modo ponerlos incómodos o en otras situaciones. Estos proyectos, sí, fueron hechos en 4 días y tenían una metodología específica que les vamos a ir contando. Decidimos partir por el resultado un poco porque, bueno, nos parece que no es parte de la conclusión, sino más bien es una herramienta con la cual poder generar una dinámica de conversación y sobre la cual generar o promover un cierto contenido. Y el otro era un kiosquito cultural que después les vamos a contar algunas cuestiones específicas de cómo se hicieron. Generamos una serie de grupos de estudiantes, estaban todos en distintos lugares, les dimos una serie de elementos y con eso dijimos, bueno, promovamos este proyecto que tiene algunos ingredientes específicos. A ver, avancemos. Bueno, la presentación que le hicimos a los estudiantes de Lima tenía que ver con esto que nosotros hemos intentado siempre abordar, que es el espacio público y lo colectivo. O sea, en ese sentido, República Portátil ha tenido como una cierta obsesión con el espacio público y no con el espacio privado. Nos ha motivado mucho más entender cuál es esa herramienta que muchas veces puede ayudar a disolver esa dicotomía entre lo público y lo privado, que yo creo que es una dicotomía traicionera. Hoy día es muy complejo definir dónde termina lo privado y dónde empieza lo público. Aparece allí incluso Hart Nagry en un libro que se llama Commonwealth, una especie como de desactivación de este dueto, de esta dicotomía público-privado con el factor común, ¿cierto? El espacio común que medio desarticula esta idea de lo privado como lo propio, ¿cierto? Y lo público, como lo estatal, y aparece lo común como una fuerza intermedia que puede de alguna manera hacer como, ¿cierto? Como hacer girar en otro sentido este diálogo, esta discusión, este pugilato que se provoca entre estos dos conceptos. Entonces, la participación para nosotros, multiplicada por la conexión, define de alguna manera ese resultado que nosotros hemos denominado como lo colectivo. Sí, hay una cuestión, y aquí empezamos, yo creo, a hacer como unas relaciones, como unas idas y vueltas, porque hemos utilizado mucho esta imagen de Bruegel, una imagen que muestra un espacio público europeo probablemente abordado por muchas personas jugando. Pero esta idea de participación y conexión también aparecen en un relato que hace Siley Mora sobre la cosmovisión mapuche, donde dice que para los mapuches todo está conectado. Dice, las personas participamos, ahí hay un concepto que nos interesa, participación, en un cosmos constituido por una inmensa red de fuerzas, ahí viene la red, que dan vida y forma a todas las cosas y seres existentes, al tiempo que los conectan entre sí. Entonces, si bien por una parte aparece esta relación o esta referencia eurocéntrica de una pintura del medioevo, también está relacionado con esta cosmovisión y nos hemos preguntado, ¿de dónde podemos rescatar también elementos que puedan construir una imagen o una conformación de entender nuestro mundo desde el lugar en el que vivimos? Claro, aquí aparecen estas dos imágenes que les presentamos en Lima, que evidentemente ya todos sabemos de qué se tratan, porque han marcado nuestro quehacer y de alguna manera han marcado nuestra manera de entendernos como colectividad. Habernos reunido y haber de alguna manera intentado hacer una oposición en la calle con una performance que de alguna manera es de algún modo automática, tanto en Lima como en Chile, ¿cierto? Que esto era el comentario que hacíamos a los limeños. Nos da a entender que hay una manera de relacionarnos que a veces requiere de estar más unidos para de algún modo enfrentar el poder de donde venga. El poder de algún modo es desafiado, ¿cierto? Por una performance urbana que de algún modo manifiesta, ¿cierto?
manifestación, creo que es en alemán, la definición de una protesta como un acto, ¿cierto?, de definirse y redefinirse en el espacio público. Por lo tanto, esta cualidad que tenía el juego de niños de Bruegel aparece nuevamente en las protestas, ¿cierto?, con una serie de acciones que involucran al cuerpo. Y ahí hoy día comentábamos con Felipe una charla de Pedro Alonso que comienza también con esta idea de sistema, pero él lo intenta ver como el sistema que de algún modo es desafiado desde esta participación urbana que irrumpe de alguna manera en el quehacer político y también irrumpe en nuestro quehacer como arquitecto. Es interesante lo que dice Pedro Alonso porque él hace un comentario sobre, dice, las personas se reúnen en una red como un cuerpo que se alza en conjunto contra un sistema que impone una forma de hacer las cosas, un poder. Ahora, él dice, esto ocurre, las personas se encuentran luego de estar individualizadas, dice Pedro Alonso, porque los sistemas políticos de agrupación fueron desapareciendo por dictadura en Chile, desaparecieron los colegios, él hace la referencia a los colegios, el colegio arquitecto, desaparecen las formas de hacer cooperativa, o sea, los sistemas de agrupación se van desilvanando, se van desagregando, entonces las colectividades aparecen de formas espontáneas, probablemente o en la periferia o aparece en el centro con situaciones específicas que detonan un punto de encuentro donde todos nos reunimos ahí por algo que nos hace sentido. Y Pedro Alonso describe esto como que los individuos, que somos nosotros, nos transformamos en un corpus o en una red conjunta que es capaz de manifestarse contra algo que probablemente puede ser que te oprima o contra lo que tienes que decir algo. Esta es una imagen bien bonita porque hace como nosotros casi siempre hacemos esto en las charlas, que vamos como de un zoom in, zoom out así constante, intentando entender que esta complejidad está manifiesta, por ejemplo, en los cambios de escala. Hay una reflexión que nos gusta mucho que es acerca de, fíjense, en el año 1957, cuando los rusos lanzan el Sputnik, Marshall McLuhan dice, la Tierra es vista desde el espacio exterior como una obra de arte y sus habitantes como actores. O sea, entender esta visión de nosotros mismos por medio de un dispositivo, una tecnología visual que trae como la imagen de vuelta a la Tierra para repensarnos como artistas de este planeta y este planeta como una obra de arte, y estos actores que de alguna manera manifiestan esta condición de escena, ¿no? Como de alguna manera yo pensé que todo actor maneja el tiempo y maneja la escena. Entonces, esta escena del planeta Tierra, ¿cierto?, abigarrada de satélites ya en la actualidad, ¿no?, se ha convertido también en una especie como de prótesis o proyección tecnológica de nuestros cuerpos humanos al exterior del planeta. Definitivamente para nosotros esa es nuestra visión de la tecnología, una extensión del cuerpo humano hacia otros lares y en definitiva hacia otras escalas. Por supuesto que esto permite o nos hace pensar en esta especie como de materialidad de la red, donde la red, y es algo que por lo general uno trata como de representarlo, ¿no?, como de ver esto invisible. Por lo general, por ejemplo, el Internet se ha manifestado como un enlace, ¿cierto?, una malla que de algún modo nos conecta, pero sin material, invisible, virtual, ¿cierto? Pero ya de algún modo esas bambalinas empiezan a aparecer, ¿no?, y nos damos cuenta de que no solo son los satélites los que definitivamente están extendiendo nuestros dominios, ¿cierto?, hacia el exterior del planeta, sino que también nuestros mares están completamente cableados por fibras ópticas o como conectores que de ninguna manera hacen material imposible la conexión por internet. Entonces, claro, es que aquí yo creo que hay una cuestión que es muy loca, porque lo que uno tiende a hacer y lo que constantemente, o sea, aquí no tenemos respuesta, yo creo, a un montón de cuestiones que nos estamos preguntando sobre esta red que por una parte es la transmisión de información que generan los satélites alrededor del planeta y que transmiten y conforman esta misma red invisible que propone la Convención Mapuche, que es una red invisible que conecta a todo ese. Que nosotros no vemos, probablemente acá, o sea, no probablemente, definitivamente acá hay una conexión que está trayendo la señal que está llegando al computador y que no es física. O sea, hay una red invisible ahí, como la red invisible probablemente que propone el documental Fantastic Fungi, que aparece bajo el bosque, que es el micelio que conectan los árboles. También es una red invisible a nuestro ojo, pero es una red que hace que un árbol pueda florecer, le da vida o le quita vida. Lo más loco de todo es que esa imagen que nosotros tenemos de esta red invisible que nos conecta es este mapa
que está cableado bajo el mar. O sea, es una cuestión cuando uno entiende, al menos cuando yo entendí, que para que esto funcione y que nosotros podamos tener internet acá, tenemos esa red que puede existir de manera natural, ya no está pensada de manera natural, sino que es la extensión de esa naturaleza, se ha ido conformando en este mundo que ya no hay una distinción tan clara entre lo que es natural y artificial, ¿verdad? Claro, y también intentando como desarticular esa dicotomía entre tecnología y naturaleza, ¿no? Es que este sinnúmero de redes que aparecen, ¿cierto? Desde vuelos de aves, ¿cierto? Transportes de aviones, transportes de encomiendas de barco, ¿no? También se traduce en una red que es expresada incluso en representaciones del siglo XX que tienen que ver con el cuerpo como una red, pero el cuerpo como una red mecánica en este sentido, ¿no? Como que también hay como una especie como de posible ingenuidad en este dibujo de traducir, ¿cierto?, el cuerpo humano desde su relación con el contexto como si fuera también una red, pero imagínense que en ese momento la capacidad de imaginar esa red tenía que ver con ductos, con mecanismos que manejaban esta conciencia como este fenómeno como cierto de acción y reacción, que por supuesto la evolución incluso de la cibernética queda atrás en ese sentido, porque de algún modo empieza a entenderse ya como solamente como un nudo dentro de una red más compleja, incluso superpuesta. Entonces también podemos contrastarlo, ¿no?, como con otra cosmovisión, con otra epísteme que es el cuerpo humano entendido, por ejemplo, por la medicina occidental, y como vemos aquí en la imagen, como por la medicina oriental, la medicina china, entiende el cuerpo como una red, pero de otra manera, ¿cierto? Es una red mucho más enrevesada, mucho menos deductiva, en el sentido de que no es A y sale B, ¿no? Es algo que de alguna manera nos invita a tener ya un pensamiento que no se basa simplemente en los binomios. Ahora, antes de esa, hay muchas más, yo creo que podríamos haber seguido desarrollando. En un momento pensábamos en la imagen de la película, o sea, pensando en el micelio, que aparece ahora en este documental de Fantastic Fungi, donde se está conversando mucho de esta red que está bajo el bosque, pero también nos imaginamos como en esa imagen, desde el cine, con lo que muestra la película Avatar, por ejemplo, donde hay un grupo de seres humanos, ¿verdad?, que se conectan y que aparece como este micelio que los recorre y que se conectan como a un árbol. O sea, hay también ahí un imaginario por develar esa red que es invisible, pero que sin duda está todo el tiempo y dentro de las cosmovisiones de los pueblos originarios conectando todo. O sea, dice, los seres humanos no nos podemos concebir como externos a esa red, o sea, somos participantes. Y esa es una cuestión que yo creo que es muy interesante de las culturas originarias, que no nos ven como un espectador, sino que nos ven como un partícipe. Las cosas pasan a través nuestro. No podemos hacernos los lesos de eso. Probablemente ahí hay mucho que aprender sobre las culturas originarias y cómo esas cosas, cómo esa manera de entender la red que nos traspasa, nos atraviesa, también atraviesa a los que están alrededor de nosotros y a todo lo que nos rodea. Sin ir más lejos, los pueblos, los mapuches, por ejemplo, creen que todas las cosas tienen espíritu, que hay una sola fuerza en el buen que lo cubre todo eso. Pero bueno, avancemos, porque hay muchas imágenes, yo creo, ahí que van apareciendo respecto de... Sí, hay una mezcla también como dentro de todo este discurso que estamos haciéndole, que roza la ciencia ficción, que también probablemente intenta ser científica, y yo creo que a mí me gusta mucho una filósofa española que se llama Paul Preciado, que ella transicionó de Beatriz Preciado a Paul Preciado, y que tiene una visión en relación a las ficciones políticas que uno establece cuando intenta entender la realidad o decodificar la realidad. Entonces, estas ficciones políticas que les contamos, desde Avatar hasta la cultura mapuche, yo creo que hoy día son parte un poco como de lo que nos define como seres contemporáneos. O sea, son como un pastiche incompleto de textos que todavía no han sido escritos. Entonces, ese va a ser el sentido probablemente de esta presentación. Entonces, estas dos imágenes nos gustan también mucho, ¿cierto? Como la imagen de Arquizú con sus redes, ¿cierto?, con sus monumentos, y aquí hay un cuadro de Lina Bobardi o sea, es un cuadro del padre de Lina Bobardi. A mí también con Felipe discutíamos un poco esta imagen, y yo la pongo porque me parece interesante como la referencia que tiene como a este escape de los animales del zoológico.
que en muchos casos tiene que ver con esta idea de que qué pasa cuando la red se rompe, o sea, qué pasa cuando no tenemos sitios donde esa red que pareciera ser como tremendamente virtuosa por lo que le estamos contando ahora, hay momentos donde esa red tiene saltos o tiene discontinuidades. Claro, y esta idea de romper la red tiene relación directa con lo que hicimos en el workshop, porque nosotros nos preparamos para ese workshop con elementos conocidos, o sea, establecimos una red dentro de nuestra referencia, desarrollamos nuestro campo teórico en el cual íbamos a abordar una temática específica. El tema pasaba por la red como un elemento principal, ¿verdad?, sobre el cual íbamos a trabajar, una red conectada a una serie de elementos. De hecho, si me tomo un minuto, les leo un poco. Nos preguntábamos entonces qué significa el espacio público, y nosotros en ese momento pensábamos cómo abordar el workshop, y generalmente lo que hemos hecho, hemos tomado cosas de un lugar y las hemos trasladado a otro. Entonces, constantemente hemos tomado prácticas de los lugares informales, por ejemplo. Entonces nosotros dijimos, bueno, trabajemos con ciertos elementos de los lugares informales y los trasladamos del lugar. En esa traspolación, en ese traslado, hay encuentros que generan una cierta riqueza. Pero yo creo que hasta este momento no teníamos muy claro ese trabajo que habíamos hecho respecto de juntar mundos opuestos. Entonces, nos invitaron a esta participación de este workshop. Nosotros teníamos más o menos nuestro campo, nuestro marco teórico armado, y como unos 3 días antes de que empezara, nos dieron el lugar a intervenir. Que nosotros pensamos que iba a ser un lugar periférico. Después viene la de y nos encontramos con que nos ponen en un lugar todo lo contrario, así como como ir a trabajar. Nosotros pensamos que íbamos a trabajar en el Valle Longuén, en un lugar con pobladores, pensando que nuestro trabajo un poco iba por ese lado, y nos mandan a trabajar a Maipú con Castellón. Entonces, un lugar donde no hay espacio. Decíamos, bueno, ¿a qué red nos acogemos? Porque nosotros íbamos a trabajar con una red. La red estaba conformada por las personas. Dijimos, bueno, en cualquier lugar vamos a encontrar una comunidad, una red barrial con la cual podemos trabajar. Hacemos algún tipo de transpolación de su actividad y generamos esta relación dinámica. Pero nos encontramos con este lugar que decíamos, aquí solo comercio. Entonces, en un momento dijimos, no vamos a ir a hacer un proyecto como una plaza bolsillo táctica, donde tú digas, pongo un food truck en la esquina porque hay un espacio pelado, y hacemos un proyecto que va de activación. Entonces, ahí sale la hipótesis de decir, como no puede haber activación del espacio público si no está sustentada por una red. Y caímos en una espiral, yo creo, así como de, ¿qué hacemos con este lugar? Entonces, nos asignaron una oficina amiga, Estudio Informal, de Perú, que tenían conocimiento del lugar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con Estudio Informal. Les preguntamos cuál podía ser la red de ese lugar, y tampoco sabían. Entonces ahí entramos en un conflicto, porque mucho de lo que habíamos preparado para el trabajo tenía que ver con alguna selección que hicimos de estas modestas referencias que propone Brancy para una nueva Carta de Atenas. Claro, Brancy se tira, ¿cierto?, estas 10 sugerencias, 10 modestas sugerencias. Me encanta como el bajo perfil que le da sus sugerencias, porque efectivamente son sugerencias como en relación a quizás a la dureza que probablemente él sentía de los productos que salían de la Carta de Atenas. Entonces, las 10 modestas sugerencias es como un poco un intento de ablandar las propuestas de la arquitectura moderna. ¿Cómo las ablanda? ¿Cómo las hace más, quizás, no sé si dóciles, pero cómo las ablanda y de alguna manera eso nos permite tomar ese referente? Nosotros escogimos 3, ¿no?, dentro de las 10. Entonces, la primera recomendación dice considerar la ciudad como una favela high-tech, evadiendo soluciones definitivas y rígidas en favor de sistemas reversibles, incompletos e imperfectos, que permitan al espacio urbano ser adaptado constantemente a nuevas necesidades esperadas e inesperadas. O sea, un concepto como de la indeterminación alto. Estaba perfecto con lo que nosotros queríamos hacer en Perú. Vamos a un lugar medio periférico, dijimos, muy ingenuamente. Trabajamos con una comunidad que siempre tiene muchos requerimientos, ya hay sistemas que son imperfectos en esos lugares, y potenciamos ciertas cuestiones. Entonces, bueno, verlo como una favela high-tech, probablemente nosotros teníamos la idea de trabajar con el concepto de red, una red humana y probablemente una red física, que era dada por algunos elementos modulares,
que finalmente son las redes que nosotros hemos ido construyendo, andamios, paneles, entramados. Son una serie de redes y de una u otra manera en ese trabajo nos hemos ido dando cuenta que nuestra forma de hacer arquitectura tiene mucho que ver en ese sentido con la porosidad probablemente. Bueno, después vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, la cuarta, no la primera, no, o sea, la primera y saltamos a la cuarta. La cuarta nos parece interesante, ¿no? Considerar nuevos modelos de urbanización débil. Imaginar distritos permeables entre ciudad y campo, híbridos semiurbanos y lugares semiagrícolas, áreas productivas y hospitalarias que sigan el cambio de las estaciones y el clima, creando condiciones de vida amplias y reversibles. Conceptos interesantes como débil, cierto, reversibilidad, y de alguna manera estar como disponibles al territorio intermedio, ¿cierto? Como en esta disolución, Neil Grenner ya dice que el campo y la ciudad han desaparecido, pero evidentemente en los distritos urbanos muchas veces esa como diferencia es tremendamente evidente, pese a que muchas veces uno, ¿cierto?, está estrictamente conectado con el otro. Claro, ahí nos decíamos, bueno, ¿cuáles conceptos de acá van a ser interesantes? Ciclo, por ejemplo. Ciclo como un elemento de una comprensión dinámica de una estructura que se mantiene en constante movimiento. Reversibilidad, y nos preguntamos, ¿algunos de nuestros proyectos han sido reversibles? Bueno, podrían ser algunos de nuestros proyectos reversibles porque son abiertos, generan ciertas dinámicas de ocupación, etc. Y nos íbamos preguntando cuáles de estos conceptos podíamos instalar dentro de este marco del workshop. Y la última, que la sexta, dice diseñar infraestructuras temporales. Ahí estábamos, digamos, teníamos cabida dentro de esa sexta recomendación, ligeras y reversibles. Construir puentes, conexiones con sistemas logísticos no rígidos, no definidos, removibles, que no dejen huella en el suelo y que se adapten a los y las necesidades locales a través del tiempo. Concepto de tiempo, ¿cierto? Concepto de no dejar huella, incluso esta idea de temporalidad que efectivamente está ligado a la ligereza que tienen esta infraestructura. Entonces, digamos que estas tres sugerencias que tomamos de las 10 sugerencias de Brancy nos permitió establecer como un marco de acción, ¿cierto? Cómo vamos a operar. Esas eran nuestras reglas, o al menos estar en nuestros parámetros. Entonces, dentro de eso queda absolutamente abierto, por ejemplo, la idea de lo reversible, como algo que no sabemos muy bien, yo creo todavía, cómo decanta en nuestra forma de hacer arquitectura. Probablemente la temporalidad o la relación con el tiempo ha sido algo que hemos estudiado un poco más, porque en muchos lugares donde hemos ido decían como ustedes hacen arquitectura efímera, que tiende a ser como una idea de arquitectura que es fugaz, ¿verdad? Lo efímero es algo que aparece y luego desaparece. Una vez Cristian Berrío incluso nos preguntaba en una conversación en un seminario en Santiago, en la Católica, en la arquitectura otra vez. Nos decía, bueno, ¿ustedes por qué hacen arquitectura temporal para Conce, que es una ciudad que no necesita arquitectura temporal? ¿Por qué tienen el tema con la arquitectura temporal? Y yo creo que ahí aparece la cuestión de que a nosotros nos interesa el tiempo en la arquitectura, pero la temporalidad entendida en su dimensión del tiempo, no como algo corto, sino que una obra puede durar mucho mayor cantidad de tiempo menor, pensando en que nada es eterno finalmente. Entonces el tiempo en la arquitectura es algo inevitable. Entonces nosotros lo hemos abordado por cuestiones circunstanciales, probablemente en nuestro inicio, desde una manera en cómo generar estas intervenciones que propone Brancy. Yo creo que hay mucha relación con eso, pero sí nos ha interesado el tiempo en la arquitectura. Esto se los comento porque creo que son puntos, a mí me interesan esos puntos que propone Brancy, porque son cuestiones, creo, abiertas, y que en este momento, por ejemplo, lo de la reversibilidad es algo que hemos estado conversando, pero que no tengo idea muy bien de manera específica cómo se ha ido enfrentando o situando dentro de nuestra misma obra. Aparecen como cuestiones nuevas que nos vamos cuestionando. Claro, como para bajar la pelota, ¿cierto? Tuvimos que enfrentar, ¿cierto?, al desafío de punto uno, un trabajo como colectivo en donde estábamos cada uno en una ciudad distinta. Estaba en Santiago, tú estabas en Parral, Mauricio estaba en Arauco, y abordar este como recorrido etnográfico ya no podía ser, ¿cierto?, como el recorrido de recorrer, dibujar, creo que de escuchar, aprender por medio de nuestros oídos, ¿cierto?, sino que ya tenía que ver con utilizar otras prótesis que nos dan los satélites y la internet, y en este sentido no es que lo hayamos definido nosotros, sino que la netnografía, que ya es como un neologismo que permite utilizar esta herramienta de ensamblaje de la red. O sea, cómo vamos ensamblando estos elementos por medio de este recorrido por el espacio que nos tocaba trabajar, de forma en que nos enfrentábamos, así como muchas veces se enfrentan Eyal Weizman con la arquitectura forense, ¿cierto?, como a ir revisando las fotografías y los planos de imágenes que nos entrega Google Earth,
y estudiar elementos que provienen de ese recorrido de las calles. Entonces empezábamos a hacer levantamientos de elementos que estaban disponibles en estos barrios, pero en una visión acuciosa. O sea, estábamos días enteros mirando recortes de Google Earth. O sea, era nuestra prótesis visual que nos permitía establecer esa etnografía, y nuestro asistente o amigo de allá de Lima, que nos hizo un recorrido y que nos iba guiando por medio de su teléfono celular. O sea, imagínense, es como, uno podría llegar a decir incluso qué precariedad, pero yo creo que si hubiese dicho esto en el año 98 o el año 2000, hubiese dicho que high-tech. O sea, es como, hoy día uno dice, ¿cómo vamos a hacer esto por medio de un teléfono celular? Bueno, yo creo que hay una tremenda herramienta como para poder sacarle provecho. Entonces, levantamos y recortamos muchas imágenes, intentando cruzar, ¿cierto?, tres elementos que para nosotros eran de alguna manera importantes. O sea, habíamos discriminado dentro de toda la cantidad de información de tres elementos. Claro, nos preguntamos cómo, si no tenemos una red existente en ese lugar, ¿cómo la vamos a conformar? Esa fue la pregunta que nos hicimos. Entonces, nos desarrollamos una metodología de trabajo en la que nosotros le proponíamos a los estudiantes ir a buscar en el lugar a tres lugares específicos. Uno era un mercado. Fue un lugar, dijimos, bueno, aquí podemos conformar una red a través del mercado. Ahora, queríamos todo el tiempo salir del espacio público como un lugar, o sea, queríamos todo el tiempo proponer redes que estuvieran fuera de la esfera de consumo, que no fueran compra y venta de algo, sino que más bien pudieran tener otro tipo de relaciones. Yo creo que habría sido súper fácil de cantar en decir como, tomamos el mercado y proponemos cuestiones que estén, de hecho fue lo primero que se les ocurrió a los chicos y chicas que estaban ahí, vender el mote con huesillo, el no sé qué, total, aquí la señora necesita, que son probablemente las necesidades que hay ahí. Pero nos tomamos del mercado y les dijimos que íbamos a buscar en el mercado saberes, oficios, identidades y memoria. En ese momento probablemente el concepto de identidades todavía no lo teníamos tan abordado como lo hemos ido ahora y como lo queremos, yo creo, problematizar ahora acá mismo en el magíster. Una de las cuestiones yo creo que sobre las que vamos a problematizar es como cuál es nuestra identidad, si es que hay que buscar una identidad o si son identidades o qué. Entonces, por una parte, había ahí una búsqueda que tenía que ver con estas cuestiones específicas de un lugar, ¿vale? Después, encontramos que habían colegios en el lugar. Entonces dijimos, bueno, ahí hay otra red. Fuimos a entender los colegios como un lugar donde hay prácticas colectivas de enseñanza y aprendizaje. Entonces dijimos, ahí ya la red está conformada dentro de una dinámica. La dinámica, por ejemplo, de conversar, pensar, decíamos, la dinámica de jugar, y la dinámica de hacer, que son los talleres, ¿verdad? O sea, había ciertas dinámicas dentro de la enseñanza-aprendizaje. Por una parte, entonces, teníamos lo del mercado, que nos iba a entregar identidades, saberes, oficios, etc. Por otra parte, las prácticas colectivas de enseñanza-aprendizaje, eso ya nos sacaba del espectro compra-venta y nos metía en una dinámica de cooperación colaborativa. Y estos dos elementos lo íbamos a hacer explotar probablemente, o lo íbamos a hacer cambiar su dimensión, y aquí yo creo que empieza a tener fuerza lo que ocurre hoy a través de los sistemas de comunicación. Entonces íbamos a hacer que estos dos elementos, que probablemente son cuestiones que todos hemos visto en nuestras escuelas de arquitectura, que tiene que ver con ir a un lugar, entender cómo se dan las cosas ahí y después buscar cierto programa, etcétera, fueran potenciados, y aquí es donde viene la dimensión del tiempo, a través de los sistemas de comunicación y transmisión. Esa fue la metodología inicial que nosotros planteamos, muy ordenada y todo, porque fue como súper especificada. Costó un mundo, porque los primeros sistemas de análisis de un estudiante de arquitectura siempre, eso fue lo que nos dimos cuenta ahí, al menos de un estudiante peruano, porque todos llegaron con lo mismo, a pesar de que nosotros les indicamos que había que fijarse en relaciones, personas, artefactos, organismos, y cómo se relacionaba en torno a estos elementos identitarios, etcétera, y los tenían que dibujar o recortar. Aparecen todas esas láminas con esos recortes, tenían que conectar la mano, el celular, el baile, no sé qué, etcétera. Bueno, lo primero que llegó fueron puros planos. O sea, ahí yo creo también, y lo vamos a ver con Silvia, una homogeneización de entender que el estudio y el análisis de los elementos de la arquitectura están relacionados a la síntesis a través de un mapeo que se ve desde un plano. Entonces, esa relación de uno a uno, de tratar de entender cómo las cosas fluyen desde nuestra propia visión como peatones o como seres que coexistimos, como dice Silvia Mora, que cohabitamos dentro de un espacio, es
está como totalmente dejada de lado, o sea, no, ni siquiera aparece dentro de esta conversación. Entonces aparece, viene Silvia, ¿cierto? Sí. Viene, ¿no? Ahí viene. Aparece este concepto, o yo creo que lo incorporamos, este concepto, y yo creo que es una cuestión que puede ser muy interesante entender, que este concepto de los chejes, que finalmente viene a potenciar lo que antes nosotros llamábamos como programas mixtos, pero que lo viene a potenciar yo creo que desde una raíz como mucho más sustentada, de cómo entender la mezcla de cosas que pueden cohabitar entre sí y no homogeneizarse. Escuchemos lo que dice o relleno. De pensamiento conceptual de nuestras lenguas. Entonces, la tarea de las personas que hoy día pensamos en bilingüe es de devolver la potencia metafórica a las palabras, y la palabra cheje es una designación simplemente de un color, el color hecho de puntos blancos y negros yuxtapuestos, que de lejos se ve gris, como si fuera un tercer color que no es ni negro ni blanco, pero es un tercer color que está hecho de la contradicción de dos colores opuestos, y que esa contradicción es lo que desarrolla su potencia, porque también hay que ver en el diccionario de la Real Academia Española que gris y grisura son palabras de desprecio, ¿sí? Y en la vida, la lengua cotidiana del cono sur de países como Argentina y Uruguay, grisura es una forma de desalineada, poco decente de la identidad. Entonces, reivindicarnos manchados, contaminados y grises permite darle la vuelta a ese estereotipo y pensar que las identidades compuestas de manchas contradictorias, de aportes de diferentes horizontes, tanto temporales como espaciales, nos da la potencia más bien de pensar en bilingüe, de pensar acudiendo a las diferencias y no asumirnos como una homogeneidad. Yo creo que aquí Silvia da en un punto para nosotros, o sea, toca una tecla que yo creo que fue como que hizo eco, porque nos propone la idea de que ella dice que hay distintos tipos de mestizaje, y ahí yo creo que fue donde nosotros empezamos a preguntar, ¿lo que hay que buscar es la identidad? ¿O que hay que asumir nuestro mestizaje? Entendiendo el mestizaje como habitar, dice ella, esta idea del mestizaje cheje nos brinda la posibilidad de habitar y reconocer diferentes mundos que habitan dentro de nosotros. Pero eso, dice ella, ha sido opacado por la idea de un mestizaje pashiuma, le llama ella, que es el mestizaje oficial, la idea de mestizaje que es homogeneizante. Hablamos de mezclarnos de una manera homogeneizante. El problema que tiene esta visión es que es de negación, de olvido, donde una idea está por sobre la otra. Entonces no pueden convivir dos ideas. De hecho dice que en el pensamiento hay un pensador que se llama René Zabaleta, que habla sobre un concepto que se llama abigarramiento, y que yo creo que es un concepto en el que una gran parte de nuestra sociedad chilena piensa de esa forma, que tiene que ver con que el abigarramiento es un momento, es un instante transitorio de identidad para llegar a un espacio de homogenización. Ese espacio de homogenización, dice ella, tiene que ver con reconocerse con los parámetros del hombre blanco. Entonces, dice ella, hay toda una serie, es súper bonita esa charla, porque habla sobre toda la violencia que hay en Sudamérica, tiene que ver con un contraste, ella habla sobre como con un alma dividida. Dice, finalmente en Sudamérica está el alma dividida, porque me asumo indio, me asumo blanco, pero el hombre indio se tiene que, a través de este concepto de abigarramiento, tiene que ponerse a la altura del ser blanco. Entonces lo que nosotros nos proponíamos en ese momento es, bueno, tratemos de escarbar o buscar elementos que nos permitan generar estas formaciones contradictorias, contrapuestas, que tengan elementos que cohabiten, mundos que puedan cohabitar sin necesariamente estar de acuerdo. Y eso es algo en lo que nosotros creemos que podría haber una nueva forma de entender el lugar en el que estamos.
Sí, también por ejemplo la politóloga Chantal Mouffe habla de esta idea como de agonismo, que significa como lo contrario de antagonismo. Por ejemplo, la imagen de atrás, que es el manglar, sería una situación agónica, ¿cierto?, entre el agua, los vegetales y de alguna manera este diálogo, esta como especie de tensión constante que se ejerce en estos dos medios, ¿cierto? Eso es lo que hace rico un manglar, por ejemplo, como un ecosistema. O también otra imagen que yo creo que puede ser interesante como para entender esta coexistencia de dos mundos en una constante tratamiento agónico, ¿cierto? Que sería incluso en lo que aparece ahí, ¿cierto?, en un líquen, que es un alga y un hongo coexistiendo a tal punto de que incluso pueden llegar a formar parte de un mismo elemento, pero siempre están separados. O sea, siempre uno puede identificar el alga y el líquen. Esa especie como de encuentro rico entre dos fronteras es lo que nos ha aparecido incluso desde que investigábamos los terrenos vagos en la ciudad, algo que de alguna manera nos perturba como ámbito de investigación, como un plano de indagación. Entonces, esta coexistencia que se produce en estos opuestos agónicos, ¿cierto?, en constante dialéctica, trae consigo también, por ejemplo, en sentido espacial, ¿cierto?, una serie de porosidades o densidades que definirían este encuentro entre dos territorios, por ejemplo, entre dos sistemas, entre dos redes. Nosotros nos preguntábamos, ¿cierto?, cómo conviven estas especies y estos elementos en un mismo lugar, ¿cierto? Y allí, en el caso del workshop, utilizamos el andamio como una red, de alguna manera como una retícula, ¿cierto?, que permite sustentar o acoger cuestiones diversas. Eso yo creo que es lo más cercano a nuestro lenguaje, entender una red como un sistema físico, visible probablemente. Entonces ahí yo creo que no nos perdemos. Nosotros ya hemos trabajado con estructuras porosas, entendíamos que la porosidad daba la posibilidad de fluir a través de ella. Entonces la red tiene un poco esta idea de fluir. Entonces ahí hay un lugar que era conocido en el desarrollo del workshop. Claro, esta idea de la red, por ejemplo, ya no es una cosa ni nueva, ni reciente, ni que tampoco es una panacea. En los 60 había una fiebre por la red, desde arquitectos como Fuller, en los encuentros de Kistic, desde Tadao Ando, desde McLuhan, como conversamos hace un rato. O sea, esta idea de, claro, los metabolistas, Conrad Bachmann, tú dices Price, ¿cierto? Los situacionistas, ¿cierto?, con Constant, con estas redes infinitas. O sea, como que el pensamiento en redes es algo que ha estado constantemente presente dentro de la arquitectura. Incluso Wigley habla de la condición de red de las arquitecturas y la condición de arquitectura de las redes. Entonces, entender estas ideas sustentadas bajo estos elementos para la arquitectura ha sido de alguna manera una inquietud que no es nueva, digamos. Entonces, conversábamos con Felipe un poco en esta imagen, que es el animalorium de Revillon, ¿no?, que de algún modo permite ensamblar cuestiones diferentes, ¿no?, como por ejemplo un camello, una vaca y un canguro, y queda un cabaguro. Entonces conversamos con Felipe y decíamos, bueno, ¿y aquí dónde estaría el andamio, no? Bueno, aquí probablemente el andamio está en la retícula que sustenta estas diferencias. Uno podría decir que en el corte casi de la viñeta entre uno y otro animal está esa retícula, esa interfaz que interactúa, ¿cierto?, para que de alguna manera se puedan unir o ensamblar estas cuestiones que en algunos casos permiten esta concepción de todo o de totalidad. Sí. Y esta imagen es súper, yo creo, gráfica para poder explicar el concepto de Cheje que explica Silvia Rivera, porque en el fondo ella dice que caminar hacia la homogeneización es el suicidio, dice ella. La homogeneización sería ser capaz de que de los tres apareciera una mezcla. Ella habla de si se mezcla el blanco con el café en los seres humanos, aparece este café con leche. Habla de una visión como, no recuerdo, pero divina que hay ahí en esa mezcla. No es lo importante, pero aparece como en esta imagen aparece esa idea de una bestia finalmente, de algo que nos deja de nos deja de aparecer, nos dejan de estar las partes presentes, estos mundos que conviven, estos mundos contrapuestos. Pero contaminados, como decía. Es posible reconocerlo ahí. Yo creo que ahí hay una cuestión que es interesante entender, de dejar de aceptar que estas nuevas formas de entender puedan hacer aparecer estos mundos contrapuestos. Y, por supuesto, como ya les habíamos mencionado, ¿cierto?, esta idea de la arquitectura de la comunicación, ¿cierto?, como entendía como estos medios y plataformas que nos han permitido, ¿cierto?, establecer, incluso desde, yo insisto porque es algo que probablemente ahora me tiene más metido, que es, ¿cierto?, como la arquitectura de Fuller, que de algún modo crecía en paralelo
con esos personajes que ustedes deben haber estudiado bastante, ¿no? Los personajes más conocidos de la arquitectura, Le Corbusier, Cierto Mies. También podríamos hablar de redes, pero Fuller tiene una manera especialmente interesante de entender la red desde el punto de vista de la comunicación, porque según menciona aquí Mark Wiggley, Fuller fue marino también, fue uno de los personajes que estuvo presente en el primer momento donde se hizo una transmisión por radio desde un barco a un elemento en el aire. Entonces, esta idea que desde los años 20, fines de los años 20, está inserta dentro de la arquitectura, la trae Fuller como una provocación, como una provocación a la arquitectura, de decir, ¿cómo sería la arquitectura de la comunicación y de la red? Sin cables, dice Fuller. La radio tenía antiguamente otros modelos de comunicación, incluso los telégrafos, pero cuando él logra presenciar ese instante en donde Fuller dice, la mente humana logra pasar en los océanos para llegar a otro lugar. O sea, es un poco lo que hemos conversado ahora, ¿no? Como la prótesis de la antena de la telecomunicación hace que de alguna manera los espacios irrumpan. Así como cuando antiguamente irrumpía el teléfono en los hogares, ¿cierto? Sonaba el teléfono y uno de alguna manera sentía que la privacidad era destruida por el ring de una llamada telefónica. Es de algún modo lo que es la provocación que nosotros traemos hoy a la conversación, es de algún modo cómo nos paramos frente al momento que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Claro. Y ahí yo creo que aparece este tercer elemento que es como el dinamizador, podríamos decir, que empieza a generar como una arquitectura que tiene un espacio ubicuo probablemente, en el que nos empezamos a trasladar desde esa concepción de la arquitectura solamente desde la materia, donde probablemente las discusiones siempre han estado puestas entre qué es más importante, el acto o el espacio. De hecho, nuestra tradición arquitectónica está muy, pero muy atravesada por el espacio, por la idea de este lugar, ¿verdad? De esta incluso de la materialización de los elementos. Fuller habla harto de la caparazón, como ese espacio, porque algunas veces la arquitectura diseña la caparazón para que esas redes se alojen. Entonces, quizás allí hay también una salida. Y en ese sentido, claro, yo creo que estos proyectos hechos en 4 días, conversamos con Julio. La mayor, yo creo, novedad o propuesta, o lo que a mí en lo personal me parece más interesante, no es la utilización de un andamio, que es un recurso que ya manejamos como una red física. Tampoco está, a pesar de que el concepto de Silvia Rivera yo creo que es muy potente y para nosotros revelador, ¿ya? Eso sin duda, porque estamos en esta búsqueda de tratar de entender cómo conviven dentro de nosotros estos mundos opuestos. Esta referencia eurocentrista que nos ha conformado y nos ha hecho ser arquitectos. O sea, nosotros nos conformamos siendo arquitectos sin haber estudiado ningún pueblo originario, ni a ningún pensador local. Puedo estar siendo egoísta, pero no recuerdo ninguno que haya sido, no vi ninguno en mis clases de la universidad o incluso dentro de nuestras propias conversaciones. Entonces, claro, Silvia Rivera sí aparece como un elemento o como algo que es revelador, pero de una u otra forma, decíamos con Julio, hemos trabajado antes con esta mixtura de cosas. Es una metodología que ya habíamos utilizado. Entonces, mezclar cosas no era algo tan novedoso para nosotros, pero sí apareció la idea de la comunicación y el tiempo. Entonces aparecieron en los proyectos cuestiones que hacían que el proyecto dejara, y ahí es donde se potencia la idea de red, porque dejara de existir en un lugar. Entonces aparecen cuestiones como que un Cristo que estaba dentro, que el Cristo que está ahí, que estaba dentro del mercado, ahora era sacado, en torno al cual se desarrollaba, por ejemplo, una ceremonia, era trasladado por el barrio, ¿cierto? Por la gente que vendía flores. Entonces empezaba a generarse un circuito por la gente que se hacía flores. Los niños del colegio iban, trasladaban y empezaban a hacer que ese Cristo que existía en un lugar empezara ahora, por ejemplo, a ser transmitido por drones, porque había una transmisión de la ceremonia que funcionaba por pantallas. Entonces el proyecto ya no solo existe en la esquina donde está instalado, pasa a segundo plano, incluso el lugar, porque la red se conforma en la transmisión del proyecto, en cómo el proyecto está siendo comunicado en ese instante. O sea, probablemente nosotros en esta charla estamos existiendo hoy aquí, pero si se está transmitiendo por ese teléfono, esta charla está haciendo también en un montón de otros lugares en Concepción o incluso en otros lugares del mundo. Esa ubicuidad de estar en más de un lugar al mismo tiempo es una cuestión que empezamos o que nos hizo mucho sentido en el momento en que fuimos desarrollando este workshop. Dale, otra vez. Luego, por ejemplo, estaba que era un caso de los emolienteros, que son
Los demolienteros son unos personajes que venden aguas de hierbas en las esquinas. Tienen un carrito, como aquí venden papas fritas, ahí en la esquina hay un tipo que echa a cocer unas hierbas y te vende un agua de tilo, por ejemplo, tilo con no sé qué. Entonces se tomaba ese molientero y se iban turnando para este dispositivo que venían a enseñar esta tradición. Venían los niños del colegio y se transmitía por las radios locales de los vecinos. Entonces el proyecto nuevamente buscaba no solo existir en la esquina donde estaba el molientero enseñando, sino también siendo transmitido por la radio, como un programa como un podcast, podríamos decir, que podía tener al barrio dentro de esta red y podía darle sentido de existencia a ese proyecto no solo en esa esquina, sino que en un lugar que era mucho más amplio que el espacio físico. Y el último es este kiosco cultural que traía cuestiones, ya derechamente traía cuestiones físicas del colegio, utilizaba un sistema de trasladar, por ejemplo, los sistemas de música, los cajones peruanos y todo que estaban en el colegio para venir a hacer presentaciones a este lugar. Entonces ellos encontraron que en el barrio habían unos carritos que trasladaban y hacían como publicidad, por ejemplo, a una peluquería, no sé cuánto, en un carrito. Ahora se trasladaba, parte del proyecto del colegio se trasladaba y venía al colegio. De hecho, esos brazos mecánicos que están arriba estaban en uno de esos colegios, se traen también, hacen como Plug-in City. Claro, como un Plug-in City, un proyecto que tiene la posibilidad como de enchufarle cosas y sacarle cuestiones. Entonces viene alguien del mercado, enchufa algo, alguien del colegio enchufa algo, coexiste, se transmite en las redes sociales, no solamente de transmisión digital, sino que con un carrito que lleva un letrero, hay también comunicación, y va contando y va generando un relato que no solamente existe en el espacio, sino que también en el tiempo del traslado, ¿verdad? David Harvey dice una cuestión súper interesante, que el Capital dice que cancela el espacio por el tiempo. Creo que en esas como en esas reflexiones uno podría llegar a interpretarlas a su favor. Así como a veces se han interpretado las teorías neomarxistas, ¿cierto?, o postestructurales como en favor del ejército israelí para atacar asentamientos palestinos. En este caso, por ejemplo, se hace un poco al revés, ¿no? Hay como dos reflexiones para mí en este tipo de proyectos, que es la cancelación del espacio por el tiempo, y por el otro lado, esta idea como de objeto disperso, ¿cierto? Ya la arquitectura no es entendida como lo que está afuera y lo que está dentro de los muros, sino como un objeto disperso. Aquí tiramos unas preguntas, pero yo creo que como quizás nos extendimos demasiado, que nos hacíamos en relación a la charla y a la conversación que queríamos dejarles planteada, sino que tiene que ver con cómo podemos imaginar, ¿cierto?, esta arquitectura del tiempo, cómo los chejes, ¿cierto?, abren una mirada al mundo desde Latinoamérica, cómo podemos entender nuestro quehacer y nuestro pensar, ¿cierto?, desde Latinoamérica, y también cómo las nuevas formas de comunicación hacen que la arquitectura sea más que una caparazón, incluso una interfaz. Con eso, quizás, y una vez más les pedimos disculpas tal vez por los puntos que abrimos y no cerramos, pero que creo que pueden de algún modo permitir que cada uno de ustedes coja uno de ellos y establezca, digamos, su propia interpretación y su discusión acerca de los temas que están aquí como puestos sobre la mesa. Y muchas gracias por gracias. la presentación. Gracias. El aplauso.